Si estás buscando un iPad para un uso personal, básico, del día a día y no necesariamente en un uso profesional, tal vez te has topado con este iPad de séptima generación que tengo acá. En este video te voy a contar cómo ha sido mi experiencia de uso en el día a día de este dispositivo lanzado en 2019 y las tareas para las cuales yo lo utilizo. Quédate porque te diré las cosas buenas y otras que la verdad me han decepcionado bastante. Al final te cuento si vale o no la pena. Lo primero que hay que tener claro es que este iPad de séptima generación que salió en 2019 tiene un chip A10 que ni siquiera es del 2019, es mucho más viejo y fue lanzado en 2016. Era el mismo que utilizaba el iPhone 7, por ejemplo. Así que si estás buscando rendimiento puro y duro, este no es el dispositivo para ti. Y como ya te lo mencioné anteriormente, este no es un dispositivo en el que vayas a ser súper productivo, vayas a hacer gaming de alto nivel ni nada por el estilo, sino que está más pensado a estas alturas de la vida ya como un dispositivo mucho más para consumo multimedia, tareas básicas y cosas sencillas del día a día. Y esos usos son los que yo le he dado durante más de un mes que llevo utilizando el iPad. Te cuento cuáles han sido. Si eres estudiante y estás buscando un dispositivo donde puedas leer los PDFs, mirar algunas cosas en internet de navegación sencilla, además de algunas tareas de ofimática, este probablemente va a ser un dispositivo que puede alcanzar esos estándares que estás buscando. Además, acá en la parte inferior, este iPad de séptima generación tiene la conexión para el teclado de Apple y también es compatible con el Apple Pencil de primera generación. El de segunda no funciona. Este dispositivo funciona bien para leer los PDFs, búsqueda en línea y algunas tareas básicas. Yo principalmente he utilizado este dispositivo en este tiempo para la redacción de algunos guiones de los videos que hago en este canal y en todas mis redes sociales. Es una labor bastante sencilla y que simplemente abriendo Google Docs se puede realizar conectándole un teclado vía Bluetooth que es el Logitech K380, que tengo un video dedicado a ese teclado en mi canal para que lo veas y te lo dejo por acá arriba en una de las tarjeticas. Además, también estuve utilizando este dispositivo para algunas clases en líneas que estaba tomando de un curso, entonces para ver las clases en vivo y demás cuestiones fue bastante funcional y respondió como debería ser, decentemente. Eso sí, es un dispositivo demasiado grande y pesado sobre todo, entonces después de tenerlo un rato en la mano cargándolo, puede ser bastante cansador y la verdad siempre lo terminaba poniendo en algún soporte o algo para no tener que tenerlo en la mano todo el tiempo. Uno de los principales focos de uso que tienen las tablets y también los iPads, en especial estos que son bastante viejitos, es el consumo de multimedia. Y sí, yo también lo utilizo para eso y muchas veces en mi escritorio tengo una tablet, en este caso he estado probando este iPad para ponerlo acá al lado mientras voy trabajando y no sé si hay algo que me interesa ver mientras tanto lo pongo en una plataforma de streaming y demás cuestiones. Si bien la pantalla de este iPad es de 10.2 pulgadas, la verdad es que los biseles son demasiado grandes y ocupan gran parte del frontal del dispositivo, haciendo que se vea mucho más, no solamente viejo, sino además mucho más grande y robusto y por supuesto es más pesado. En cuanto a la pantalla creo que es más o menos decente y tiene una resolución bastante aceptable. Lo único que no me convence es el formato 4/3 que tiene, ya que en las plataformas de streaming deja mucho espacio en negro desaprovechado y que se podría tener para una mejor experiencia de usuario. Además, la reproducción en 4K de YouTube no funciona, entonces lo máximo que uno puede obtener es hasta 1080, cosa que la verdad me duele que pase porque también tengo otra tablet que es una Huawei MatePad 10,4 que es más o menos del mismo año y este sí puede reproducir los videos en YouTube en 4K. Y de hecho, esa tablet de Huawei tiene mejor calidad de reproducción también en las plataformas de streaming. Pero más allá de eso, el principal problema que le he encontrado a este iPad es el sonido. Porque sí, cuenta con sonido estéreo y tiene dos altavoces, lo único malo es que los pusieron ambos en la parte inferior de la tablet, por lo que el sonido solo sale hacia un lado. Y más allá de la disposición, no son tan potentes como uno quisiera, especialmente para un dispositivo de consumo de multimedia. Les voy a dejar una muestra de audio de cómo se escucha
este iPad de séptima generación, pero tengan en cuenta que no es lo mismo en persona que a través del micrófono. Y como dato adicional, este iPad todavía contaba con la conexión Jack 3.5 para conexión de audífonos alámbricos. Es un detalle menor, pero creo que es bastante útil por lo menos tener esa posibilidad. Otro uso básico y vital que le he dado a este dispositivo y con el que he estado haciendo pruebas es para el tema de las videollamadas. Y la verdad es que creo que a estas alturas de la vida ese debe ser un uso que le da todo el mundo a cualquier tablet que tenga, simplemente porque son más portátiles que llevar un computador para todos lados. Y está bien, todos sabemos que las cámaras frontales de estos dispositivos no son las mejores del mundo, no vas a poder grabar una película a través de ellas, pero para hacer una llamada por Meet o por Zoom o Teams o la plataforma que sea, realmente funciona. Les voy a dejar una muestra de lo que es la grabación con la cámara frontal y cómo se escucha el micrófono directamente desde el iPad. La cámara trasera realmente ni siquiera la voy a mencionar porque de verdad, ¿quién utiliza la cámara trasera de una tablet? Este es un video de prueba grabado con la cámara frontal de este iPad que está justo acá y está puesto sobre una mesa. Tengo una fuente de luz directa que es una ventana y están escuchando el audio directamente desde el micrófono interno del dispositivo. No estoy usando ningún micrófono externo. Cuéntenme qué tal les parece en los comentarios. Con una iluminación medianamente decente, colocándote frente a una fuente de luz directa como puede ser una ventana y ojalá utilizando unos audífonos con un micrófono medianamente bueno, vas a poder tener esa videollamada con tus jefes y compañeros de trabajo o de la universidad que realmente pudo ser un mail. Este es uno de esos puntos que yo sé que muchos de ustedes tienen curiosidad de saber y es el tema del gaming, de los juegos. Y siendo muy honesto, yo no es que utilice mucho este iPad para jugar, pero hay algo que sí debo decir y es que como recibió actualizaciones hasta el iPadOS 18, la gran mayoría, por no decir todos los juegos actuales, están disponibles y se pueden descargar en el dispositivo. Sin embargo, hay un gran problema a la hora de poder hacer esto y es el tema del almacenamiento, ya que la memoria interna de este dispositivo es muy pequeña. Esta versión que yo tengo es de 32 GB de memoria interna, lo cual para 2025 es un absurdo total y no cabe casi nada. Y eso, que teniendo en cuenta que el sistema operativo consume unas 7 u 8 GB de esas que no puedes utilizar, realmente el espacio se llena supremamente rápido con aplicaciones muy básicas como el correo, como la app de videollamadas y demás cuestiones, se llena supremamente rápido. Por lo que tener juegos de muy alto nivel que son demasiado pesados va a ser bastante complicado, ni siquiera por cómo los corras, sino solamente para poderlos tener dentro del dispositivo. Para juegos básicos, sencillos y simplemente como para pasar el tiempo de espera, va a ser más que suficiente y los va a poder correr sin problemas. Ya para cosas más complejas creo que no es el dispositivo, primero por el almacenamiento y segundo porque tiene un chip de hace 10 años que ni siquiera era potente en el momento en que salió este iPad, mucho menos ahora. Así que si vas a buscar algo para gaming, te diría que fueras por otra cosa. Entonces, ¿qué pienso de este iPad de séptima generación después de utilizarlo durante un poco más de un mes para cosas del día a día? Pues la verdad creo que es un dispositivo que para cosas sencillas, básicas del día a día del hogar o incluso para estudiantes y niños puede que funcione para leer PDFs, hacer uno que otro documento de Word, de pronto algún Excel básico, alguna presentación, pero no mucho más aparte de eso. Claro, obviamente se pueden reproducir plataformas de streaming, YouTube, pero no va a tener la mejor calidad y el audio definitivamente toca utilizar unos audífonos para que sea tolerable. Pero teniendo en cuenta que es un dispositivo que salió hace 6 años, digamos que muchas de estas cosas son entre comillas perdonables y más o menos esperables por lo que uno sabe de este. Y es que revisando el precio de este dispositivo en Facebook Marketplace, por ejemplo, que son obviamente usados, hay mucha gente que los vende
por precios que rondan los $200, cosa que me parece un absurdo por lo viejo que es este dispositivo, por el rendimiento que tiene este dispositivo y también pues obviamente por lo que uno puede conseguir con ese mismo dinero actualmente. Con $200 puedes comprar una tablet Android de gama media, un poquito más de gama media, en la que vas a tener mucho más espacio de almacenamiento, vas a tener probablemente un mejor rendimiento y obviamente vas a tener muchas más actualizaciones porque va a ser una tablet nueva. Entonces, si consigues este dispositivo en un precio demasiado bajo y lo vas a utilizar para cosas muy sencillas o como la tablet de la casa en la que todo el mundo tiene acceso y es simplemente para multimedia, algún juego básico, de pronto poner Spotify, puede que sea una buena opción. Si ya quieres algo un poco más potente, mucho más confiable para el trabajo, para el estudio, te diría que por el precio que piden por este iPad de segunda mano, vete por una tablet Android que sea mucho más reciente de este año o del año anterior y vas a tener por lo menos algo que es mínimo vital hoy en día, que es por lo menos el almacenamiento. Espero que este video te haya ayudado a tomar una mejor decisión sobre este dispositivo. También te dejo por acá este video del iPad mini 1 que hice hace algún tiempo, que te cuento si ese dispositivo también vale o no la pena, porque sé que se encuentra muy barato también en internet. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.